Verá, Jesús no vino como un gran filósofo, ni educador, ni economista, ni trabajador social. Jesús vino como un Salvador, como el Salvador. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Seguramente usted ha escuchado refranes como: el que quiere azul celeste, que le cueste, o no hay ganancia sin esfuerzo. Siempre se nos ha enseñado que las mejores cosas de la vida nos demandan grandes sacrificios, y hemos comprobado que es así. Pero como en toda regla, existe una excepción. Lo mejor que puede obtener el ser humano, el mayor premio y el tesoro más valioso, no nos demanda esfuerzo ni sacrificio: la salvación. Jesús murió en la cruz para que usted y yo podamos recibir la salvación de la manera más sencilla, de la manera más simple. ¡Qué gran amor!, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven. Él quiere que todos conozcan al Señor Jesucristo. Si usted tuviera un niño que anda perdido lejos del hogar y estuviera tratando de decirle cómo regresar a casa, no lo haría en la forma más simple posible. Dios ha hecho eso en su palabra, diciéndonos cómo ser salvos. Deseo que usted escuche este mensaje, titulado La simplicidad de la salvación, y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que si lo escucha, le presta atención y lo cree, Dios le salvará hoy. Tome su Biblia y busque Romanos capítulo 10. A este libro se le llama la Constitución del Cristianismo, y entre más lo leo, más creo que es verdad. Permítame hacerle una pregunta. Piense en la persona que usted ama más. ¿Cuál es su deseo más profundo para esa persona? Quizás sus hijos, sus padres, sus parientes. ¿Qué desea usted para aquellos que ama más? ¿Qué desea para ellos? Por ejemplo, padres desean para sus hijos una educación. ¿Es ese su gran deseo? Si es todo lo que desea, va a criar un diablo astuto. Eso es todo. ¿Desea usted para sus hijos cultura? Tratamos de refinar los intelectos de los jóvenes y darles cultura, pero si ese es el deseo de su corazón, si la cultura es su esperanza, todo lo que logrará es hacer de este mundo un mejor lugar del cual irse para el infierno. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que quiere? Usted dirá: bueno, quiero que ellos estén materialmente bien, deseo que tengan lo suficiente. Bien. ¿Qué diferencia habrá si tienen todo, y entonces mueren y resucitan en el juicio para comparecer ante un Dios que ellos no conocen? Verá, Jesús no vino como un gran filósofo, ni educador, ni economista, ni trabajador social. Jesús vino como un Salvador, como el Salvador, para llenar las necesidades más grandes del hombre. Y el deseo que debe tener para sus seres queridos es que esa necesidad sea satisfecha. La necesidad más grande del hombre es la necesidad de salvación. Escuche las palabras de Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre, Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ángel, cuando el ángel anunció su nacimiento, dijo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vamos a pensar un poco acerca de la salvación y vamos a estudiar el tema bajo 3 subtítulos. El primer encabezado es la justicia que Dios rechaza. Usted pensaría que Dios aceptaría la justicia. No es cierto. Pero hay una justicia que Dios rechaza. Y creo que en una congregación tan sofisticada como puede ser la congregación que me está escuchando, quizás el primer punto puede ser el que más necesita ser escuchado. Por favor, miremos Romanos 10, versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. De paso, Israel era la nación más religiosa sobre la faz de la tierra en aquellos tiempos.
Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, amigo, usted dice que la educación es costosa. Pues deseo decirle que la ignorancia es más costosa que la educación. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe. Haré una pausa aquí por un momento. Permítame decirle que hay cierta justicia que Dios rechaza. Y la justicia que Dios rechaza es la justicia propia. Cuando un hombre pretende ser justo por las obras de la ley, guardando los 10 mandamientos, siendo una muy buena persona, una persona inmejorable, haciendo buenas obras, Dios rechaza esa clase de justicia. Ahora, ¿por qué Dios la rechaza? Bien, porque Dios es santo. Y Dios, siendo un Dios santo, no puede tolerar ningún pecado, ninguno en lo absoluto. Y el mejor hombre es pecador, y lo mejor que el hombre puede ofrecer no es suficiente delante de Dios. El hombre siempre hace las cosas al revés, siempre al revés. Por ejemplo, la Biblia dice: crean y sean bautizados. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Bautiza a bebitos con la esperanza de que algún día lleguen a creer. La Biblia dice, por ejemplo, que los adultos deben llegar a ser como niños. ¿Y qué es lo que hacemos? Un niño pasa al frente a entregar su corazón a Jesús, y a ese pequeño niño le hacemos preguntas para adultos. Y si el pequeño no puede contestar preguntas para adultos, le decimos: no, tú no estás listo. Mas Dios dice que el adulto es quien debe llegar a ser como un niño, y llegar a él con la fe de un niño. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hace la mayoría? Buscamos lo material primero y ponemos a Dios en segundo plano, y luego nos preguntamos por qué esto no funciona. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve de que todo vaya de maravilla para usted, con la excepción de lo principal? Y así eran las personas en los tiempos de Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escúcheme, se lo voy a decir claramente. La salvación no es un premio para el justo, es un regalo para el culpable. Si no entiende esto, no será salvo. La salvación no es una meta por alcanzar, es un regalo que debe recibir. El corazón de Pablo simplemente estaba lleno de compasión por estas personas. Él dijo que ellos eran ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y muchos llegarán a una iglesia y quizás dirán: ¿sabe? Necesito cambiar mi manera de vivir. Voy a cambiar mi estilo de vida. Quiero ponerme en paz con Dios. Y empiezan a querer reformarse a sí mismos. Eso es lo que muchas personas hacen. Tratan de establecer su propia justicia y dicen: yo no hago esto, yo no hago aquello. ¡Qué buena persona que soy! Jesús hablaba a los líderes religiosos de su época cuando dijo: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él tenía principalmente a los líderes religiosos en mente y a los fariseos. Suponga que fuera el pastor de una iglesia llena de fariseos. Permítame decirle cómo sería esa iglesia. Primero, ellos asistirían más fielmente que muchos de ustedes. Número 2, todos diezmarían. Número 3, vivirían exteriormente vidas limpias, puras y morales. Número 4, estarían muy ocupados trabajando para la iglesia. Parece una buena iglesia, ¿no es así? Oh, se me está olvidando el número 5. Todos irían rumbo al infierno. Todos irían rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que el primer punto es este: la justicia que Dios rechaza. La peor forma de maldad es lo mejor del ser humano, cuando lo mejor del ser humano es un sustituto para el nuevo nacimiento.
Ahora el segundo punto que quiero que usted vea. No solo es la justicia que Dios rechaza, sino también la justicia que Dios revela. Existe una justicia y Dios ha revelado esa justicia. Leamos el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Existe una justicia que Dios rechaza, mas gracias a Dios existe una justicia que Dios revela. Y Él lo menciona en los versículos del 6 al 8. Escuche, si usted no es creyente, permítame decirle que usted está tan cerca de ser salvo. No puedo decirle cuán cercana está la salvación suya. Desearía tener mejores palabras para decírselo. Usted puede pensar que le falta mucho para salvarse, pero no, usted está muy cerca. Mire el versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, cerca de ti. ¿Cuán cercana está? Está en su boca, está en su corazón. No tiene que irse de safari para encontrar la salvación. Tenga cuidado con lo que hace con ella, porque está allí. Y en un momento vamos a ver, puesto que está ahí, en su corazón y en su boca, qué necesita hacer. Porque usted necesita creer con su corazón y confesar con su boca. Dios me envió para decirle que Jesucristo descendió del cielo, el Hijo de Dios, que Él murió en aquella cruz y que salió de aquella tumba. Él resucitó. Y la palabra está en su corazón y en su boca, lista hoy para que usted la reciba y se salve. ¿No son estas buenas nuevas? Existe la justicia que Dios rechaza y existe la justicia que Dios revela. Ahora permítame mostrarle la justicia que Dios recibe. ¿Qué debe hacer usted? Continuemos leyendo. El versículo 9, aquí está. Esto es lo que Dios recibirá. Mírelo. Que si confesares con tu boca, recuerde, la palabra está en su boca, y que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, recuerde, está en su corazón, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así, en blanco y negro. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bien, la justicia que Dios recibe es esta. Todo se centra alrededor de Jesucristo. Mire el versículo 9 y permítame decirle lo que usted debe hacer con Jesús. Escuche, présteme atención. Está su destino eterno aquí. Estamos hablando de usted, de su alma. Hablo del cielo y del infierno. Preste atención. No permita que el diablo saque esta palabra de su boca y de su corazón hoy. Escúcheme. Primero usted debe confesar a Cristo como el Señor que reina en su vida, el Señor que reina. He escogido esa palabra reina muy cuidadosamente. Note el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. El señorío de Jesús es la confesión central de la iglesia cristiana. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué sufrió, derramó su sangre y murió en la cruz? Ponga al margen lo siguiente, Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esa es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Sufrió, murió, resucitó para poder ser Señor. ¿Y qué está haciendo Dios? Filipenses 2, versículos del 9 al 11 dicen: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De algún modo tenemos la idea de que Cristo es solo el Salvador. Y usamos esa frase: oh, ¿le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? Amigos, yo he sido culpable de decirlo. Pero ese no es el lenguaje neotestamentario.
El Nuevo Testamento no dice acepte a Cristo como su Salvador. Él es Salvador y Él es Cristo. Pero el Nuevo Testamento dice, confiese a Cristo como Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. De vez en cuando alguien dirá algo como esto. ¿Sabe? Cuando era niño recibí a Jesús como mi Salvador, y eso dejó establecido si iba al cielo o al infierno. Y ahora le he hecho mi Señor. Lo siento mucho. Quiero decirle que si Él no es su Señor, Él no es su Salvador. La salvación no es una cafetería donde decimos, bueno, creo que hoy tendré un poco de Salvador, pero nada de señorío, gracias. No, mi amigo, Jesús es el Señor. Él es el Salvador y Él salva, pero amigo, usted no puede tener lo que Él da a menos que lo reciba como lo que Él es. Él es el Señor. ¿Alguna vez se ha bajado usted del trono y ha puesto a Jesucristo allí? ¿Ha conocido a alguien que dice, bien, Señor Jesús, te tomo como mi Salvador? Gracias, eso está hecho. Ahora regreso a mi viejo estilo de vida. Oh, sí, Señor, yo te veré algún fin de semana. Y, Señor, si necesito algo o si estoy enfermo, entonces sí te llamaré. Amigo, este es el tipo de religión que está llenando el infierno. Así es. Gente que nunca ha confesado auténticamente que Jesucristo es el Señor. No estoy diciendo que usted se salva haciendo buenas obras. Hablamos de la justicia que es por la fe, pues es la fe en Cristo como el Señor que reina. ¿Lo ha recibido usted como su Señor soberano? No solo debe confesarlo como el Señor que reina, vea el versículo 9, sino también como el Señor resucitado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué dice él eso? Porque la Biblia dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Toda nuestra fe cristiana se centra en ese hecho. La encarnación, la crucifixión, la resurrección, la deidad de Cristo, todo está en esa declaración. Escúcheme. Para ser un creyente neotestamentario, usted cree en Cristo como el Señor que reina. Usted cree en Cristo como el Señor que resucitó. Usted cree que Él salió de la tumba. Entonces, por último, usted lo confiesa como el Señor que reina, como el Señor resucitado, por lo tanto, como el Señor redentor. Por favor, mire de nuevo los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que reina, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Señor que resucitó, serás salvo. Él es el Señor Redentor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es lo que el hombre necesita. Es por ello que Pablo dijo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora deseo que vea la relación entre el corazón y la boca. Él dice, crea con su corazón, confiese con su boca. Usted no va a contrabandear una bendición. Usted no va a escabullirse al cielo. Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Note la relación. El corazón es privado, la boca es pública. Lo que el hombre cree en su corazón, él lo confesará con su boca. Verá, una confesión significa un acuerdo, literalmente. Usted está de acuerdo con Dios. Usted dice amén a lo que Dios ha dicho. Mateo 10, versículos 32 y 33. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Permítame decirle lo que pasa cuando hace esto. Estos son los dos resultados. Mírelo. Ya estamos llegando, por así decirlo, a la pista de aterrizaje.
Romanos 10, versículo 11. Aquí está, el primer resultado. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Ahora, eso es verdad. Usted no se avergonzará de Jesús, pero ese no es el significado total de esa palabra. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El significado completo, escuche cuidadosamente. Y quizá tenga otra traducción que lo diga de esta manera. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No será defraudado. Mi amigo, he vivido lo suficiente para saber una cosa. Yo nunca he conocido, y creo que nunca conoceré a ninguna persona que cierta y verdaderamente se haya entregado a Jesucristo y que Jesucristo le haya defraudado. Por lo tanto, hay solo una forma para que usted se salve, y es si entrega su corazón al Cristo que murió por usted en aquella cruz. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y Dios me envió para decirle que usted necesita salvarse y Él le salvará. Y quiero que usted lo confiese hoy como el Señor que reina, que ha resucitado y que es Redentor, el Señor Jesús. Por favor, ore conmigo. Querido Dios, yo sé que tú me amas. Y yo sé que quieres salvarme y necesito ser salvado. Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Te recibo como el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y confío en ti ahora como mi soberano Redentor y Señor. Te entrego mi corazón. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias porque eres mi Señor. Amén.